Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. En esta oportunidad traigo con ustedes un tutorial hermoso de cómo hacer estas abejitas Minecraft. Listo, entonces vamos con la lista de materiales. Bien, entonces para elaborar esta hermosa abejita Minecraft vamos a utilizar 5 colores. Realmente es muy poquito material, nosotros no nos vamos a gastar todo este material. Aproximadamente por cada color unos 15 a 20 gramos. Listo. Vamos a utilizar por supuesto la tijera, vamos a utilizar el crochet. En mi caso es 2 milímetros. Una aguja para costura que nunca puede faltar. Este es hilo macramé, este es un estambre 100% acrílico, pero usted lo puede elaborar en el material de su preferencia. Vamos a utilizar nuestra pistola de silicón caliente y un poquito de fibra, ¿sí? Esos son todos los materiales. Por supuesto no nos puede faltar un marcador de puntos, yo prefiero este porque este evita que el punto se me abra. Entonces un marcador de puntos también es opcional si quieren utilizar por supuesto una hebra de hilo o un clip de papel, lo que usted tenga en su casa. Entonces sin más vamos a empezar con el paso a paso. Bueno, vamos a empezar con las alitas. Bien chicos, entonces para empezar vamos a hacer las alitas. Yo voy a empezar por esta parte y voy a montar o voy a tejer un nudo deslizado. Entonces para ello voy a hacer, tomo el crochet de esta forma, lo voy a poner por debajo de este hilo y simplemente le voy a dar giro al crochet, ¿sí? Entonces ahora este hilo lo voy a pasar por aquí, por esta cadenita que tengo en el crochet y hacemos un nudo. Listo. Este nudito no debe quedar tan apretado o ajustado al crochet. Entonces ahora simplemente voy a hacer una cadena, ¿sí? Y ahora vamos a irnos a la parte de atrás, a ese nudito que se ve ahí, y allí vamos a tejer un punto bajo. Entonces tejemos un punto bajo. Ahora nuevamente vamos a subir una cadena. Subo una cadena, doy vuelta al tejido y en ese punto bajo que hicimos, ahí mismo vamos a tejer 3 puntos bajos. Hacemos 1, hacemos 2 y hacemos 3 puntos bajos. Listo. Agarrando la cadenita completa. Es muy importante que tengan en cuenta este detalle. Ahora vamos a subir una cadena. Vamos a dar vuelta al tejido. Y en el primer punto bajo vamos a hacer un aumento. Es decir, tejemos 2 veces. Hacemos 1 y hacemos 2. Entonces, en el siguiente punto, que es el punto central, allí realizamos un punto bajo. Y en el último punto disponible vamos a tejer otro aumento. Ya, en el último punto, miren, tomando la cadenita completa, vamos a realizar un aumento. Ahí está. Bien. Ahora, nuevamente, vamos a subir con 2 cadenas. Ahora sí, vamos a subir con 2 cadenas. 1 y 2. Subimos 2 cadenas. Ahora damos vuelta al tejido nuevamente. Y vamos a tejer 5 puntos bajos. Pero el primer punto bajo lo vamos a hacer en la segunda cadena. A partir del crochet ustedes cuentan 1 y 2. En esa segunda cadena vamos a tejer el primer punto bajo. Ahí está el primer punto bajo. Ahora simplemente pasamos al siguiente punto agarrando la cadenita completa. Hacemos el segundo. Pasamos al siguiente punto. 3. Pasamos al siguiente. 4. Pasamos al siguiente. 5. Listo. Entonces
Ahí, nos quedan 5 puntos bajos. Ahora vamos a subir una cadena. Subimos una cadena. Damos vuelta al tejido y tejemos 5 puntos bajos normales. 1, 2, 3, 4. Recuerden que es agarrando la cadenita completa. Y 5 puntos bajos. Aquí están entonces un total de 5 puntos bajos. Ahora nuevamente vamos a subir una cadeneta. Tejemos una cadena al aire. Damos vuelta al tejido. Y ahora simplemente tejemos 4 puntos bajos. Hacemos 1, 2, 3 y 4. Bien chicos, aquí debemos dejar una hebra larguita, más o menos unos 8 a 10 centímetros, porque esto nos va a servir para coser. Entonces tenemos 4 puntos bajos, ahora subimos con una cadena, damos vuelta al tejido. Bien, entonces aquí vamos a pasar a la última vuelta, hemos tejido una cadena al aire, damos vuelta al tejido y hacemos un punto bajo, un punto deslizado en el primer punto deslizado, hacemos 2 puntos altos, uno y 2 puntos altos, y termino la vuelta, la última fila, con un punto deslizado. ¿Ya? Ahora cortamos, dejamos una hebra no muy larga y estiramos. ¿Ya? Entonces tenemos la alita. Vamos a tejer 2 exactamente iguales, siguiendo las mismas instrucciones. ¿Listo? Bien, para hacer las alitas, entonces vamos a hacer un nudo deslizado. Hacemos un nudo deslizado. Procurando que ese nudo no quede muy ajustado al crochet. Listo, mire, así. Que entre y salga el crochet. Debemos dejar una hebra larguita, más o menos unos 10 centímetros aquí al comienzo. Bien, ahora vamos a tejer una cadeneta al aire. Y nos vamos a ir a la parte trasera de esa cadena. En esa parte trasera tejemos un punto bajo, agarrando ese nudito, un punto bajo. Ahora damos una cadeneta al aire, tejemos una cadena al aire, damos vuelta al tejido y en ese primer punto, en ese punto que hicimos, en ese punto bajo, tejemos 3 puntos bajos. Hacemos 1, 2 y 3. ¿Cierto? Entonces nuevamente vamos a subir con una cadena, damos vuelta al tejido y en el primer punto bajo hacemos ahí el aumento, el primer aumento. Entonces hacemos el primer aumento, tejemos 2 veces, 2 puntadas en el mismo espacio. A eso me refiero con un aumento. Pasamos al siguiente punto y tejemos uno normal. Y en el último punto que me queda vamos a tejer el aumento, otro aumento. Ahí está. Entonces ahora nuevamente, esta vez vamos a subir con 2 cadenas. Entonces subimos 2 cadenas, damos vuelta al tejido y entonces en la segunda cadenita, a partir del crochet 1, 2, en esa segunda cadena realizamos el primer punto bajo. En el siguiente otro punto bajo, van 2. En el siguiente otro punto bajo,
3, en el siguiente punto bajo 4 y en el siguiente punto bajo para 5. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿qué debemos hacer? Vamos a subir una cadena, damos vuelta al tejido y tejemos 5 puntos bajos. Hacemos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto punto bajo. Bien, ahora vamos a subir una cadena y vamos a dar la vuelta. Listo, así. Y tejemos 4 puntos bajos. Entonces va 1, van 2, 3 y 4 puntos bajos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir una cadena, damos vuelta al tejido y hacemos en el primer punto, hacemos un punto deslizado. En los dos siguientes puntos que se me presentan, hacemos un punto alto, y en el siguiente espacio otro punto alto. ¿Sí? Y terminamos con un punto deslizado. O sea, en este punto, en el último punto, agarrando la cadenita completa, realizamos un punto deslizado. ¿Ya? Entonces subimos una cadena, cortamos y entonces debemos tejer 2 piezas exactamente iguales con las mismas instrucciones. ¿Listo? Ahora vamos a continuar con las patitas. Debemos tejer 6 piezas exactamente iguales con las mismas instrucciones. Para ello simplemente vamos a tejer 4 cadenas con el chocolate, por supuesto. Lo vamos a hacer con el chocolate o marrón. Tejemos 4 cadenitas. ¿Sí? 4 cadenitas. 1, 2, 3 y 4 cadenitas. Y simplemente vamos a tejer por la parte de atrás, sobre esos nuditos, 3 puntos bajos. Entonces, miren, aquí están los nuditos. Por la parte trasera de la cadeneta, en cada uno de los puntos, simplemente en cada uno de los nuditos, simplemente vamos a hacer un punto bajo. ¿Ya? Ahí está. Entonces nos debe quedar así. Y yo simplemente voy a cortar, dejando una hebrita así igual a esta, porque con estas hebras vamos a coserlo al cuerpo de nuestra abejita. Voy a estirar. Estas son las patitas. Son piezas muy sencillas, pero debemos tejer, como les mencionaba, 6 piezas exactamente iguales. Bien. Bien, chicos, nuevamente les voy a recordar cómo hacer las patitas por si de pronto quedaron con inquietud. Ya sabemos entonces, vamos a montar 4 cadenas, dejando una hebrita al comienzo. Entonces hacemos las 4 cadenitas. ¿Sí? 1, 2, 3 y 4. Ahí están las 4 cadenitas. Me voy a la parte trasera y trabajo sobre los 3 nuditos que están ahí. Un punto bajo. En cada uno de los nuditos un punto bajo. Entonces hacemos 1. Miren dónde estoy picando. 2 y 3. ¿Ya? Y simplemente voy a cortar. Y estiro. Entonces 4 piezas, 6 piezas exactamente iguales debemos tejer. Miren, 3, 4, 5 y 6. Listo. Y por supuesto las alas con las mismas instrucciones.
Ahora vamos a hacer entonces lo que son las antenas. Bien, con color negro vamos a hacer las antenas. Vamos a montar para ello. Vamos a hacer un total de 4 cadenas. Vamos a hacer 4 cadenas con el color negro. El nudito, como siempre. Tejemos 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Ahora, nuevamente vamos a tejer, pero por la parte de atrás de los nuditos, como hicimos con las patitas, vamos a hacer 3 puntos deslizados. Voy a deslizar 3 puntos, 1, 2 y 3. ¿Sí? 3 puntos deslizados. Subo una cadena para dar altura, doy vuelta al tejido y nuevamente vamos a deslizar sobre 3 puntos. Listo. Vamos a deslizar sobre 3 puntos. 1, 2 puntos, agarrando la cadenita completa. Listo. Y 3 puntos. Eso sí, agarrando la cadenita completa. Ahí está. Vamos a levantar ahora 4 cadenas. Tejo entonces 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Doy vuelta al tejido y voy a deslizar sobre 3 puntos, ¿sí? O sobre los puntos de la cadeneta que levantamos, las 4 cadenitas, pero deslizamos solamente 3, ¿sí? Hacemos 1, 2 y 3. ¿Ya? Listo. Cortamos el hilo, vamos a dejar una hebra larga, así. Voy a tirar de este hilo. ¿Ya? Entonces debo tejer 2 piezas exactamente iguales a esta. ¿Ya? Queda como una L. Pero hay que unir. Este hilo lo voy a pasar hacia este lado. Voy a enhebrarlo en mi aguja. Esta es una aguja punta Roma, lanera. Listo. Entonces tomamos nuestra aguja. Miren, hemos hecho así. Entonces este hilo lo voy a pasar a la esquinita, mira. A ese bucle que se forma en la esquina. Y lo voy a pasar ahí. Y simplemente voy a ir pasando esta misma aguja por cada uno de los siguientes bucles que se me presentan. Lo voy arrastrando hasta llevarlo aquí. ¿Sí? Y me queda así una especie de L, miren. Así. Entonces ustedes van a rematar ese hilo, lo van a hacer un nudito. La idea es que ese hilo no se escape. Para ello simplemente voy a tomar un puntico de acá o una hebrita que se les presente cerquita. Ahí miren, le voy a dar una vuelta le voy a dar una vuelta a la aguja y rematamos. Bien, entonces vamos a rematar ese hilo. ¿Sí? Lo voy a cortar ahí. Ya, entonces tenemos nuestra primera antenita. Vamos a tejer 2 piezas exactamente iguales. Bien, voy a tejer entonces nuevamente la misma antenita. Vamos a hacerla. Voy a hacer entonces primer paso, montar 4 cadenas.
Tejo 4 cadenas. Y vamos a deslizar sobre los nuditos que están en la parte de atrás. Voy a deslizar 3 puntos. Deslizo sobre 3 puntos, hago punto deslizado. 1, 2 y 3 puntos deslizados. Ahí está. Levanto una cadena para dar altura, doy vuelta al tejido y voy a tejer 3 puntos deslizados. Eso sí, agarrando el punto completo. Deslizo sobre el primero. Deslizo sobre el segundo punto. Y deslizo sobre el tercer punto. Ahí están los 3 puntos deslizados. Ahora subo 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Y deslizo sobre 3 puntos, doy vuelta. Deslizo sobre 3 puntos, 1, 2 y 3. Ahí están los 3 puntos deslizados. Cortamos el hilo. Y con aguja lanera estiro, tomo. El tejido me debe quedar así, como una especie de L. Y aprovecho para perder este hilo. ¿Sí? Entonces este hilo lo voy a pasar por esta esquinita. Recordemos, a la esquinita estiro. Y lo voy llevando por debajo, por cada uno de los puntos, así. De atrás hacia adelante, ¿sí? Y voy ajustando. Listo. Tomamos un nudito que haya por aquí, así. En todo el centro le doy vuelta con la aguja y rematamos. Listo. Apretamos fuerte el nudito y cortamos ese hilo. Ahí está, miren cómo queda la L. Y este hilo también lo perdemos por entre los puntos. Ya sabemos, pues los perdemos entre los puntos. Simplemente lo voy a ir llevando por entre el tejido, ¿verdad? Así. Aprieto y voy pasando entre los puntos. Con paciencia, con calma, lo voy a ir realizando. Listo. Listo. Vamos a cortar estos hilitos, no importa. Igual lo vamos a pegar. Ahí está. Mira, debe quedar una L. ¿Sí? Así. Nos deben quedar dos exactamente iguales. Entonces ahora vamos a hacer lo que es en sí ya el cuerpo. El cuerpo de nuestra abejita. Bien, con el color amarillo vamos a empezar a hacer el cuerpo. Y para ello vamos a hacer un anillo mágico, o vamos a montar 8 puntos bajos sobre el anillo mágico. Listo, entonces recordemos cómo hacer el anillo mágico. Me lo envuelvo de esta forma y hago un total de 8 puntos bajos. Bien, esta es la primera vueltica de nuestra abejita. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 y 8. Vamos a tirar fuerte de esta hebrita corta para cerrar el anillo mágico. Ajustamos. En lo posible que no queden orificios en la parte central, mire que debe quedar bien, nos debe quedar bien cerradito. Ahora vamos a pasar a la vuelta número 3, donde vamos a hacer un aumento o vamos a tejer en el primer punto. Es muy importante trabajarlo en espiral. Listo, yo lo voy a hacer en espiral. Para ello paso al primer punto y en ese primer punto realizo 3 puntos bajos. ¿Sí? En ese primer punto hacemos 3 puntos bajos. El primero, ahí mismo tejo otro, van 2. Y en el mismo punto otro punto bajo, o sea 3 en el primer punto, ¿sí? Y a esto se le conoce como aumento doble, ¿sí? Hemos aumentado 2 puntos en un mismo punto. Pero hemos hecho en realidad 3, 1, 2 y 3. Es muy importante marcar el primer punto de esos 3 que hemos realizado. Y ahora simplemente vamos a hacer un puntito de separación. En el siguiente punto uno solo, ¿sí? Y nuevamente en el próximo 3 puntos juntos. Listo. Hacemos 1, tejemos otro punto en el mismo espacio y otro punto en el mismo espacio, ¿sí? Entonces esta secuencia la vamos a repetir y vamos dándole forma, le vamos dando forma cuadradita a nuestro tejido. Pasamos al siguiente punto, uno solo, ¿sí? Y pasamos a la siguiente esquina. En el siguiente punto, perdón, vamos a hacer otros 3 puntos juntos. Los tejemos en el mismo espacio, 2 y otro punto. ¿Ves? Entonces hacemos un punto normal de separación y en el siguiente punto otros 3 puntos en el mismo lugar. Miren, en ese punto tejemos 3 puntos ahí en el mismo lugar, 1, 2 y 3. ¿Ya? Y terminamos con un punto. La vuelta número 2 la terminamos con un punto. Y debemos tener un total de 16 puntos bajos. Vamos a contarlos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 puntos bajos. ¿Listo? Ahí están los 16 puntos bajos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar a la fila número 3, donde vamos a hacer un punto bajo. En el primer punto de la fila número 3 hacemos un punto bajo, lo marcamos, ese primer puntico lo marcamos, ¿sí? Fila número 3, entonces hacemos un punto bajo, lo marcamos. Ahora, en el siguiente punto es donde vamos a realizar otra vez 3 puntos. En el siguiente punto hacemos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3, ¿cierto? O sea que estamos haciendo otra vez esquina, mira. 3 puntos ahí. Ahora en el siguiente punto hacemos un punto bajo en azul. Para ello vamos a estirar. Recuerden, hicimos punto bajo, vuelta número 3 hicimos un punto bajo, en el siguiente punto 3 puntos bajos. Ahora cambio de color y en el próximo punto vamos a hacer un punto en azul, pero lo voy a hacer por hebra trasera, lo que se conoce como block. Entonces, para hacer el cambio de color, miren lo que yo hago. Introduzco el crochet por acá, así. Tomo el hilo azul. Es muy poquito lo que vamos a utilizar del azul, solamente vamos a hacer esta iluminación y en el próximo punto hacemos
un punto bajo pero en azul, ¿sí? Y en B, muy importante, así, ¿ves? Así. Ahora vamos a hacer cambio de color y vamos a pasar ahora a el negro. Vamos a introducir el nuevo color negro. Traemos el negro. Y voy a pasarlo por ahí, así, engancho y paso. Y ahora simplemente voy ajustando los hilos, voy tirando del color amarillo para ajustar, voy tirando del azul para ajustar también. Y ahora voy a hacer 2 puntos en negro, pero en hebra trasera. Hacemos uno y en el siguiente otro punto. ¿Ves? Así me debe quedar. Nuevamente llegamos a una esquina, estiramos. Vamos a hacer cambio de color al amarillo. Así. Y hago de esta forma. Y en el siguiente punto hacemos, nuevamente agarrando el punto completo, 3 puntos en amarillo. Hacemos 1, hacemos 2 y hacemos 3. ¿Ya? Estiro nuevamente el negro. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a tejer 3 puntos en amarillo normales. 1, en el siguiente otro punto en amarillo. 2 y 3. Así nos debe quedar, miren, ¿cierto? Así. Y ahí ya se va formando el cuadrito. Se supone que este es el ojo, esta es la iluminación. Entonces, después de hacer el aumento y los 3 puntos a este lado, nuevamente nos toca hacer otro aumento. ¿Sí? En la siguiente esquina, miren, aquí tengo los 3 puntos, ya hicimos uno. Y en el central, en el punto central, hacemos el aumento. ¿Sí? Hacemos un aumento ahí. 1, 2 y 3. ¿Ven? Y así nos va quedando la forma cuadradita. Ya, luego nuevamente cambio de color, estiro un poquito y hacemos cambio de color a negro. Y paso. 2 puntos negros por hebra trasera. 1, 2. ¿Sí? Este hilo lo voy a estirar, por supuesto. El amarillo un poquito. Cambio de color nuevamente de negro. Ahora vamos a pasar a azul. Y voy a hacer el puntico, el cambio de color. Y el puntico por hebra trasera, recordemos. Listo, por hebra trasera. Ahí está. Aprovecho para estirar un poquito el negro. Estiro, cambio de color a amarillo. Y vamos a pasar por aquí. Y hacemos en esta esquina, hacemos 3 puntos juntos. Agarrando la cadenita completa. ¿Ya? 2. Nuevamente estiro el azul para acomodarlo. No es necesario hacerlo tan fuerte. No hay que hacerlo tan fuerte para que el azul no se pierda, porque como es un solo puntico, mira, ¿ves? Así. Hacemos los 3 puntos de la última esquina y termino con 2 puntos bajos. ¿Sí? Terminamos con 2 puntos bajos. La fila número 3. Bien, la fila número 3 debemos terminar con un total de 24 puntos bajos. Voy a contarlos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,
y 24. Tenemos los 24 puntos. Ahora fila número 4, fila número 4, vamos a quitar el seguro y vamos a tejer entonces 2 puntos bajos. Hacemos 1, lo marcamos. ¿Ya? Entonces empezamos la fila número 4 con 2 puntos normales, 2 puntos bajos normales. Llevo 1 y 2, ¿cierto? Ahora hacemos entonces el aumento de 3 puntos, ¿cierto? En la siguiente esquina hacemos 3 puntos bajos. Entonces hacemos en este puntito, en esta esquina, hicimos 2 puntos bajos y aquí hacemos el aumento. 1, 2 y 3. Bueno, voy a aprovechar para ya sacar el color azul. Miren cómo va quedando la figurita. Esta es la carita de nuestra abejita. Voy a cortar el azul. Lo voy a retirar, ya no lo voy a ocupar. Retiramos. Y aprovecho para anudar. Hago un nudito acá entre estas dos hebras. Simplemente anudamos ahí un poquito. Si puedes hacer 2 o 3 nudos es lo ideal. 3 nuditos sería lo ideal, ¿sí? Para que nuestras piezas no se vayan a soltar, nuestro tejido no se vaya a soltar. Hacemos 3 nuditos, ¿va? Listo, no se preocupen que eso al final queda al centro. Entonces seguimos. Entonces vuelvo a recapitular la fila número 4, donde empezamos con 2 puntos normales, 1, 2. Llegamos a la esquina y hacemos 3 puntos bajos. Hacemos un punto bajo en amarillo, en el siguiente punto un punto bajo en amarillo. Cambio de color, ahora paso a negro. Recuerden cómo hago el cambio de color, así. Miren el punto bajo cómo está, entonces simplemente pasamos de esta forma y tomamos el negro, ¿sí? Y allí realizamos el cambio de color y hago 3 puntos negros pero por hebra trasera, ¿sí? En un punto, pasamos al siguiente, otro punto y en el siguiente punto otro punto bajo. ¿Ya? Y así me va quedando mi ojo. Bueno, voy a aprovechar también para rematar, digámoslo así, para anudar este hilo negro con uno del azul. Sí, la idea es que el negro también quede sujeto. Ahí está. Apretarlo 2 veces, 2 nuditos, para que no se me vaya a soltar. Listo. Hicimos entonces 3 puntos ahí, un puntico negro sobre el azul y sobre los otros 2 que traía en hebra trasera. Estiro. Vamos a estirar el amarillo. Ahora nuevamente cambio de color. Así. Tomamos el amarillo. Cierro con el amarillo. En el siguiente punto un punto bajo agarrando la cadenita completa. ¿Sí? Estiro el negro. Y entonces en la siguiente esquina donde estaban los 3 puntos, en el centro de esos 3 puntos hacemos el aumento, ¿sí? Es decir, tejemos 3 puntos en ese mismo espacio. 2 y 3. Ya. Nuevamente tejemos hasta la siguiente esquina, punto sobre punto. Eso sí, recuerden agarrando la cadenita completa. De esta forma, miren.
Ok. Nuevamente llegamos a los 3 puntos de la siguiente esquina, ¿cierto? Entonces en el primero tejemos normal. Esto siempre lo hacemos para darle la forma cuadrada, ¿cierto? Y en el punto central, otra vez 3 puntos bajos. Hacemos 1, 2 y 3. ¿Ya? Ahí están los 3 puntos bajos. Hacemos otro punto aquí, en el siguiente punto. ¿Sí? Ya tenemos entonces esta esquina. Miren qué lindo va quedando mi abejita Minecraft. Cambio de color. Y estos 3 puntos de color los vamos a trabajar en hebra trasera. Miren, solamente pinchando en la hebra de atrás, pero con el color negro. Entonces hacemos cambio de color. Y hacemos de esta forma. Y 3 puntos bajos, pero por hebra trasera en los puntos de color, listo, con negro, así. Listo. Ahora simplemente estiro el amarillo, jalo un poquito sin exagerar, es muy importante, sin exagerar. Y vamos llegando entonces a la siguiente esquinita. Cambio de color, tengo los 3 puntos de la esquina, hago el cambio de color como ya les he explicado y hacemos entonces en el primer punto uno solito. Chicos, es demasiado fácil hacerla, de verdad que sí. Ahora en el punto central hacemos los 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Recuerden que estamos en la fila número 4. Listo. Y termino entonces con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Bien, entonces al final nos deben salir un total de 32 puntos bajos. Debemos tener un total de 32 puntos bajos. Bien, entonces tenemos los 32 puntos bajos. Ahora simplemente, ¿qué voy a hacer? Voy a quitar el marcador y voy a hacer ahora por hebra trasera. Ya no vamos a aumentar más puntos, repito, ya no vamos a aumentar más puntos. Vamos a tejer sobre hebra trasera con los colores, ¿sí? Por ejemplo, en amarillo, hebra trasera, miren cómo lo estoy haciendo. Miren, hebra trasera, si gustan marcan el primer punto. Igual recordemos que cuando trabajamos sobre hebra trasera queda esta rayita, ¿sí? Esta línea. Entonces vamos a hacer punto sobre punto. Procura hacerlo apretadito para que la forma quede aún más definida, listo. Entonces vamos a llegar a esta esquina, no hacemos aumento y hacemos los puntos, los 3 puntos en color negro, respetando ahí esa parte. Tomamos el negro y lo voy a pasar para hacer cambio de color y hago los 3 puntos en hebra trasera, 1, 2 y 3, ¿cierto? Voy entonces a estirar este hilo, el amarillo, y voy a hacer nuevamente cambio de color. Así. Entonces voy a tomar el hilo amarillo. Ya sabemos que entonces no vamos a hacer aumentos por hebra trasera. Voy a estirar el hilo negro que ya he tejido aquí. Entonces esta es la fila número 5 ya. Entonces la fila número 5 estamos tejiendo todos los puntos en bloc sin aumentar.
O sea que estamos trabajando con un total de 32 puntos bajos. ¿Sí? Para darle la forma ya entonces a nuestra abejita. Estiramos. Hacemos entonces el cambio de color a negro. Y hacemos el cambio de color normal. Recomendación que estos hilos no queden tan tensos para que no se vaya a cerrar el tejido, ¿va? O sea, no se vaya, es muy importante que estas hebras queden suelticas. Y hacemos acá los 3 puntos bajos en negro. Procura que quede apretadito. Voy a estirar el amarillo. Nuevamente cambio de color. Cambiamos al amarillo. Y ese negro, como siempre, los colores cuando ya los hemos, digámoslo así, hemos cambiado, estiramos, jalo. Simplemente jalamos el hilo suavecito y estamos finalizando la vuelta número 5, donde estamos trabajando por hebra trasera con 32 puntos. Mejor dicho, ya a partir de las 5 en adelante son 32 puntos. Miren, ya hemos culminado entonces aquí nuestra fila número 5. Miren cómo va quedando. Ahora es muy importante, vamos a retirar entonces el color negro. Voy a cortar este hilo negro y lo voy a anudar junto al otro negro que tenemos disponible en la parte interna. Doble o triple nudo, ya eso depende como usted guste, ¿va? La idea es que quede firme y no se vaya a soltar, ¿sí? Entonces así está. Fila número 5, 32 puntos, respetando los colores, negro donde hay negro y amarillo donde hay amarillo por hebra trasera. Ahora vamos a pasar a la fila número 6. Para ello vamos a quitar entonces esta marca, ¿sí? Entonces vamos a tejer de la fila 6 a la 10 punto sobre punto. Eso sí, agarrando la cadenita completa. De la 6 a la 10 sería 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a tejer punto sobre punto. ¿Ya? Entonces serían un total de 5 vueltas. 6, 7, 8, 9 y 10. Ya sabemos entonces, procurando que la puntada quede apretadita para que la forma se defina más, ¿sí? Entonces aquí yo voy tejiendo punto sobre punto. Si usted gusta, marca ese primer punto. De hecho lo vamos a marcar así. Por eso les decía que estos marcadores son muy prácticos para que el punto no se abra demasiado. Entonces sigo tejiendo. Ya aquí ya no importa, ya simplemente es punto sobre punto. Ya hicimos lo que es la parte del ojo. Bueno, aquí vamos a hacer nuevamente por hebra trasera. Esta parte sí la voy a hacer por hebra trasera. Estos 3 puntos del ojo por hebra trasera, procurando de que la puntada no quede tan alta, bajito. Y seguimos ahora sí los puntos fuera del ojo por cadena completa. Bien chicos, entonces aquí estamos en la fila número 6. Recuerden que aquí son 32 puntos por punto sobre punto, de la 6 a la 10. Fila 6, 7, 8, 9 y 10. Son 5 carreras en total. Pero recordemos también que en la parte donde están los ojitos o las puntadas en negro, ahí vamos a tejer esos 3 puntos. Los vamos a hacer por hebra trasera, listo. Eso es para que el ojo quede bien definido. Entonces aquí es donde les decía, miren, aquí hacemos los 3 puntos por hebra trasera.
¿sí? Así, 3 puntos por hebra trasera, y ya el resto de los puntos que nos restan, normal. Bueno chicos, otra cosita es que vamos a cortarle, miren, ya vamos llegando al final de esta fila número 6, donde es punto sobre punto. Miren, llegamos al final, terminamos entonces el último punto, ahí está. Voy a aprovechar para cortar estos hilos que tengo acá, no dejarlos tan largos, voy a cortarlos, ¿sí? Bien, entonces fila 6 culminada, pasamos a la fila número 7, igual, punto sobre punto. Aquí es donde debemos apretar un poco más, sobre todo las esquinas, para que nos quede bien definida la forma, ¿sí? La forma de nuestro abejita Minecraft. Bien, vamos a ir ajustando la puntadita, apretando un poquito. Llegamos entonces a los 3 puntos. De hecho, miren, ya terminamos entonces. Aquí ya seguimos normal. Ya así lo hacemos normal, agarrando la cadenita completa, todos los puntos. Fila número 7. Igual los 32 puntos. Listo, hemos culminado entonces la fila número 7. Vamos a aplicar entonces una leve capa de silicón caliente. Vamos a aplicar silicón caliente. Vamos a dejar que vaya calentando nuestro silicón. Y vamos a hacer entonces la fila número 8. Listo.